El núcleo de Linux. ¿Núcleo o kernel? Veamos primeramente cómo surgieron los núcleos. Aunque les parezca increíble, en los inicios de las primeras computadoras, los programas se ejecutaban sin la utilización de ningún sistema operativo. Para usar los distintos programas, se tenía que reiniciar y reconfigurar la computadora cada vez. Con el tiempo, se empezó a dejar en memoria pequeños programas auxiliares, como el cargador y el depurador, o se cargaban desde memoria de solo lectura. A medida que se fueron desarrollando, se convirtieron en los fundamentos de lo que llegarían a ser los primeros núcleos de sistema operativo. Ahora veremos qué es un núcleo cuando de sistemas operativos hablamos. Podemos decir que el núcleo o kernel es un software que compone una parte esencial del sistema operativo. Es el principal responsable de brindar a los programas acceso seguro al hardware de la computadora. Tiene la tarea de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. También se responsabiliza de decidir qué aplicación podrá hacer uso de un módulo de hardware y durante cuánto tiempo, lo que se conoce como multiplexado. El kernel permite esconder la complejidad y proporciona una interfaz limpia y uniforme al hardware, lo que facilita su uso al programador. Funciones del núcleo. Entre las principales funciones del núcleo podemos encontrar las siguientes: administración de la memoria para todos los programas y procesos en ejecución, administración del tiempo de procesador que los programas y procesos en ejecución utilizan, la comunicación entre los programas que solicitan recursos y el hardware, gestión de los distintos programas informáticos de una máquina, gestión de los componentes del hardware como memoria, procesador, periférico, dispositivos de almacenamiento, etc. Características del núcleo de Linux. El núcleo de Linux posee varias características que le convierten en la elección de muchos sistemas y dispositivos. Características. El núcleo de Linux es de tipo monolítico, los cuales facilitan abstracciones del hardware subyacente realmente potentes y variadas. La arquitectura del núcleo de Linux está diseñada para que el kernel reúna todas las funciones que realiza el sistema operativo. La arquitectura virtual simula que el kernel de Linux pueda ejecutar módulos como si fuese un ordenador físico o real. Utiliza el formato de archivos ejecutables ELF, con el que se puede simplificar bibliotecas compartidas, pero también permite usar otros formatos binarios que pueden ser introducidos por el usuario. La portabilidad es la característica que permite que se puede adaptar a una variedad de ordenadores o proyectos informáticos. El núcleo admite una variedad de modelos en la seguridad informática. Organización de GNU Linux. Capas. Podemos considerar al hardware como componente de la capa inferior. Dicho hardware contiene la memoria, el CPU, discos, puertos y otros elementos. La capa del núcleo contiene las llamadas al sistema, la administración de procesos y memoria, y la gestión de los controladores de dispositivos. En la última capa tenemos los procesos de usuario. Esta capa contiene las interfaces gráficas de usuario, aplicaciones y shell. Las interfaces gráficas son programas que nos permiten interactuar con el sistema de una forma visual, es decir, a través de iconos, ventanas, etc. Por otro lado, tenemos los shells, en donde la interacción es a través de órdenes o comandos. Las aplicaciones en Linux podemos usarlas a través de comandos o interfaces gráficas siempre y cuando la aplicación cuente con una interfaz visual. Las aplicaciones para Linux han evolucionado mucho y en la actualidad hay una gran cantidad de estas y de diversas categorías. Entre ellas existen algunas muy potentes y muchas cuentan con interfaces gráficas. Actualización. Versiones. El núcleo Linux es modificado y mejorado constantemente por los programadores liderados por su creador, Linus Torvalds.
por lo que sistemáticamente realizan lanzamientos de versiones superiores. Aclarar que a estas versiones que no han sido modificadas por terceros se les denomina vanilla. Parches. Un parche para el núcleo es un fichero que solamente contiene información sobre los cambios realizados desde la versión precedente del núcleo, facilitando así la actualización del núcleo sin necesidad de descargar la nueva versión. Solamente tendríamos que usar el parche, aunque cuando la diferencia entre versiones es muy grande es más aconsejable descargar y actualizar directamente la nueva versión completa. Descargas. Existen muchos sitios donde podemos encontrar una gran diversidad de versiones del núcleo Linux. Entre ellos tenemos los sitios www.kernel.org o kernel.ubuntu.com. Resumen. El núcleo tiene la función de administrar la memoria y el tiempo de procesador para los programas y procesos en ejecución. Se encarga también de la comunicación entre los programas que solicitan recursos y el hardware. Gestiona además los programas informáticos de una máquina y los componentes del hardware. Entre las características del núcleo de Linux tenemos que es monolítico y reúne todas las funciones que realiza el sistema operativo. También puede ejecutar máquinas virtuales. Es además un sistema que se puede adaptar a una variedad de dispositivos y admite varios modelos de seguridad. El sistema operativo GNU Linux se puede dividir en 3 capas: el hardware, el núcleo y los procesos de usuario. El núcleo es la capa que garantiza la comunicación entre las otras 2 capas. El núcleo de Linux se actualiza constantemente y surgen nuevas versiones. Para realizar la actualización a una nueva versión, podemos utilizar parches con los cambios realizados desde la versión anterior o podemos descargar la versión del núcleo completa desde diferentes sitios web.